Hola a todos, bienvenidos un día más al reto bíblico Palabra y Vida Diaria, donde estamos leyendo la palabra de Dios todos los días. Yo soy Vicky Carabalí y hoy vamos a leer los últimos capítulos del libro de Romanos, un libro más que el Señor nos ha permitido leer. También estaremos, por supuesto, recordando lo que leímos el día de ayer con unos pequeños resúmenes, pero antes presentaremos la lectura de hoy en las manos del Señor con una oración. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre amado, quiero darte las gracias por fortalecerme un día más para venir a leer tu santa palabra. Gracias, Señor, por la diligencia que has puesto en mis manos, por la disposición que has puesto en mi corazón para venir a leer tu palabra y seguir cumpliendo con el reto que has puesto en nuestro corazón de leer toda tu santa palabra en este año. Hasta hoy tú no nos has abandonado, nos has llevado de la mano por tu palabra y te rogamos que así siga siendo. Hoy queremos pedirte, como todos los días, la presencia del Espíritu Santo sobre esta lectura, para que todo lo que leamos venga dictado desde tu santo trono y no desde nuestra inteligencia o nuestro entendimiento. Padre amado, te rogamos que nuestro corazón reciba tu palabra como tierra fértil. Queremos que tu preciosa semilla nazca y dé buenos frutos en nosotros. Frutos que sean de larga duración, Señor. Que podamos mostrar a los demás el cambio que puede dar leer la palabra de Dios a cualquier persona. Ayúdanos a inspirar a otras personas con nuestra propia vida, Señor. Con nuestros propios cambios. Porque sabemos, Padre, que evangelizar es parte de lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, como cristianos. Ayúdanos a evangelizar con las palabras adecuadas, a inspirar, Señor, con nuestra propia vida, para que no crean otras personas, Señor, que solamente de dientes para afuera hablamos, pero nuestras vidas son diferentes. Ayúdanos a ser coherentes, tanto en casa, en la iglesia, en la calle, en cualquier área que nos movamos, mostrando que llevamos una vida cristiana según tu santa voluntad. Te ruego todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme nuevamente a leer la palabra del Señor. ¿Qué vimos el día de ayer? Ayer en el capítulo 11 del libro de Romanos vimos que Dios no ha rechazado a Israel. Pablo explica cómo los gentiles han sido injertados en el pueblo de Dios y cómo finalmente Israel será restaurado. En el capítulo 12 vimos que Pablo insta a los creyentes a ofrecerse como sacrificios vivos y a vivir con humildad, usando sus dones para edificar a la comunidad y amar a los demás. Y en el capítulo 13 ayer vimos que Pablo habla de la importancia de someterse a las autoridades y a cumplir la ley mediante el amor. Insta a los creyentes a vivir en santidad y no vivir en las tinieblas. Eso es lo que vimos el día de ayer. Hoy, como les digo, estaremos leyendo los últimos capítulos del libro de Romanos. Abrimos nuestra Biblia en el capítulo 14. Usaremos nuestra guía de estudio bíblico para subrayar todo lo que podamos aprender. Recuerden que esta guía la pueden descargar gratis en nuestro grupo de Telegram o en mi página web palabrayvida.club. Tienen los enlaces en información de este video. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 14, vamos a seguir la lectura con el vídeo que vamos a ver a continuación y luego estaremos resumiendo lo que hemos leído. Romanos 14. Los débiles en la fe. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, solo come legumbres. El que come de todo no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, mientras que otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. El que distingue un día de otro lo hace para el Señor, y el que no distingue el día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y también da gracias a Dios. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir.
para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Tú, pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, pues escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que nada es impuro en sí mismo, pero para el que piensa que algo es impuro, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es entristecido, ya no andas conforme al amor. No hagas que por causa de tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. No deis, pues, lugar a que se hable mal de vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Por lo tanto, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero lo malo es comer algo que haga tropezar a otros. Mejor es no comer carne ni beber vino, ni hacer nada que ofenda, debilite o haga tropezar a tu hermano. ¿Tienes tú fe? Tenla para ti mismo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come, se condena a sí mismo, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 15. Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agrandarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a su voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de los Gentiles. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: Por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: Alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: Alabad al Señor todos los gentiles y exaltadlo todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: Estará la raíz de Isaí y el que se levantará para gobernar a las naciones, las cuales esperarán en él. Y el Dios de la esperanza os llene de gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Epílogo. Ministerio de Pablo. Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y rebosantes de todo conocimiento, de tal manera que podéis aconsejaros unos a otros. Pero os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean como ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para conducir a los gentiles a la obediencia. Y lo he hecho de palabra y de obra, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Pablo se propone ir a Roma. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, pues espero veros al pasar
y ser encaminado hacia allá por vosotros una vez que haya disfrutado de vuestra compañía. Pero ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Les pareció bueno hacerla, ya que son deudores de ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ayudarlos con bienes materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado esta ofrenda, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea bien recibida, para que, si es la voluntad de Dios, llegue con gozo a vosotros y pueda descansar entre vosotros. Que el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Romanos 16. Saludos personales. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea. Recibidla en el Señor como es digno de los santos y ayudadla en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy las gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia que se reúne en su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisiones. Ellos son muy estimados entre los apóstoles y además creyeron en Cristo antes que yo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la familia de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la familia de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y Trifosa, que trabajan arduamente en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, que tanto ha trabajado en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, que lo es también mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Pero os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y ponen tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Apartaos de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y halagos engañan los corazones de los ingenuos. Vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, y por eso me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y mis parientes Lucio, Jasón y Sosípater. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, que me hospeda a mí y a toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Doxología final. Y al que puede fortaleceros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero se ha manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Ya hemos escuchado la palabra de Dios correspondiente a la lectura del día de hoy. En el capítulo 14 de Romanos, Pablo aborda la importancia de la aceptación mutua en temas de opinión, especialmente en la iglesia. Esto no quiere decir que debemos aceptar cualquier evangelio. Tiene que estar todo dentro de lo que nos enseña la palabra de Dios.
Pablo anima a los creyentes a acoger a los débiles en fe, sin menospreciarlos o juzgarlos. Resalta que Dios es quien los sostiene y por tanto cada persona es responsable ante él y no ante sus hermanos, sobre todo en estas cuestiones personales. Versículo 1 al 4. Pablo aborda la diversidad en la observancia de ciertos días y hábitos de alimentos. Señala que cada persona debe estar absolutamente convencida en su propia mente, y ya sea para que vivamos o para que muramos, pertenecemos al Señor. Versículos 5 al 9. Esto Pablo lo sigue desarrollando aquí. Pablo advierte en contra del juicio hacia los creyentes, recordando que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. A partir de esta verdad, Pablo insta a no ser tropiezo para los demás, especialmente en temas que puedan hacer que su fe tambalee, versículo 10 al 13. Aunque Pablo reconoce que algunas prácticas en sí mismas no son malas, insiste en que deben ser regidas por el amor. Si una práctica lícita afecta a la fe del otro, Pablo exhorta a renunciar a ella en favor de la paz y de la edificación mutua. Versículo 14 al 18. Pablo resalta que los creyentes deben esforzarse por promover la paz y edificarse mutuamente, evitando que puedan hacerse acciones que puedan ser tropiezo para otros. Pablo explica que si alguien no tiene la certeza en su conciencia de que está actuando bien, está pecando. Todo creyente debe actuar basándose en lo que en su conciencia es correcto ante Dios. De lo contrario, carece de integridad espiritual. En conclusión, toda conducta del creyente debe estar alineada con su fe en Cristo. Versículos 19 al 23. Esta conclusión es lo más importante de todo. Deben estar alineados con la fe en Cristo, no alineados a su propio pensamiento. Por eso les decía que sí se debe respetar a los demás, pero siempre y cuando vayan alineados con Cristo, no a un evangelio individual. En el capítulo 15 de Romanos, Pablo continúa con su exhortación de unidad y mutua edificación entre creyentes, especialmente entre los fuertes y los débiles en la fe. Pablo insta a los creyentes fuertes a cargar con las debilidades de aquellos que no están tan fuertes en la fe, evitando anteponer el placer personal sobre la edificación del prójimo, buscando el bienestar de la comunidad. Pablo además cita el ejemplo de Cristo, quien no se complació en sí mismo, sino que vivió para servir. Esta es una aplicación del amor sacrificial, algo que fortalece la unión en la iglesia. Y Pablo ora por la armonía entre creyentes. Versículo 1 al 6. Pablo exhorta a aceptarse unos a otros como Cristo nos aceptó para cumplir las promesas hechas por los padres de Israel, y mostrando la misericordia de Dios a los gentiles. Pablo cita al Antiguo Testamento para confirmar que la inclusión de los gentiles está dentro del plan de salvación del Señor. Cita a Salmos, Deuteronomio e Isaías. Concluye con una bendición deseando que Dios llene a los creyentes de gozo, paz y esperanza mediante el Espíritu Santo. Versículos 7 al 13. Pablo expresa su confianza en la Iglesia de Roma, elogiando su bondad y conocimiento. Explica que su ministerio está enfocado en llevar el Evangelio a los gentiles, lo cual es su misión particular como sacerdote de Cristo. Pablo señala que su objetivo es predicar donde Cristo no ha sido conocido, expandiendo el Evangelio y alcanzando nuevas áreas donde otros no han predicado. Versículo 14 al 21. Pablo comparte su intención de visitar Roma, que debido a su misión en otras áreas no ha podido hacerlo todavía. Pero su plan es ir cuando esté de camino a España. Menciona que antes debe ir a Jerusalén llevando la ofrenda recolectada en Macedonia y Acaya para los creyentes necesitados de allá. Versículo 22 al 29. Al concluir, Pablo pide a la iglesia de Roma que oren por él, especialmente para ser librado de los incrédulos de Judea. Versículo 30 al 33. El capítulo 16 del libro de Romanos, último capítulo de este libro, Pablo concluye la carta a los romanos con saludos personales y menciones a diversos colaboradores. Pablo comienza recomendando a Fede, una sierva de la iglesia, pide que la reciban y la asistan en lo que necesite.
Luego menciona a una lista de hermanos y hermanas en la fe quienes han colaborado en el ministerio y han sido ayuda para él. Con esta mención, Pablo deja constancia de cuánto valora la colaboración en la obra de Dios de estas personas. Versículo 1 al 16. Luego Pablo advierte sobre aquellos que causan divisiones y obstáculos en la doctrina. Insta a los creyentes que se alejen de los que promueven enseñanzas contrarias al Evangelio, a todo lo que han escuchado hasta ese día. Pablo les asegura que la iglesia de Roma es obediente y les anima a ser sabios para el bien y sencillos para el mal. Y les da una palabra de ánimo sobre la victoria de Dios sobre Satanás. Versículos 17 al 20. Pablo incluye en esta despedida saludos de colaboradores que en ese momento están con él, como Timoteo, Lucio y otros. También menciona al escriba de esta carta, que fue Tercio, mostrando el trabajo en equipo y la ayuda en su labor apostólica. Versículo 21 al 24. El capítulo y la carta finalizan con una doxología, una expresión de alabanza a Dios. Pablo exalta a Dios. Dice que es quien puede fortalecer a los creyentes según el Evangelio y según el mensaje de Jesucristo. Aclara que este mensaje revela un misterio oculto desde tiempos eternos, pero ahora ha sido manifestado y es dado a conocer a todas las naciones, afirmando que el propósito de Dios es la salvación de todos los pueblos. Y finaliza la carta con un mensaje de gloria y exaltación a Dios por su obra redentora. Versículos 25 al 27. Y así terminamos con la lectura de hoy y así terminamos con el libro de Romanos, para la honra y gloria del Señor. Así que vamos a orar. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, te doy las gracias, la honra y la gloria. Gracias, infinitas gracias, Señor, porque tu fortaleza viene sobre mí cada vez que tengo que crear este contenido. Gracias, Señor, porque yo siento tu mano poderosa apoyándome todo el tiempo. Te ruego, Señor, que también apoyes así a las personas que están siguiendo la lectura diaria. Te doy las gracias, Padre amado, por quitar todo obstáculo, todo ataque de enemigo que pueda impedir que vengamos a leer tu santa palabra. Te ruego, Señor, que nos ayudes a ponerte primero en nuestras vidas, porque la rutina, el día a día pueden obstaculizar la lectura. Queremos, Señor, que nuestro corazón te ponga primero para que nos ocupemos primero de leer tu santa palabra, porque todo lo demás se hace más fácil cuando hemos cumplido contigo. Te ruego también, amado Padre, que nos fortalezcas para volver el día de mañana, que nos traigas con la misma fuerza física y espiritual y que pongas diligencia en nuestras manos, también disposición en nuestro corazón para poder entender y aceptar tal cual está escrita tu palabra, según nos instruya el Espíritu Santo. Te ruego todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme nuevamente a leer la palabra del Señor. Vamos acercándonos al final de este reto para la honra y gloria del Señor. Así que les pido oración. Yo también estoy orando para que seamos fortalecidos y no desmayar en estos últimos días de lectura bíblica. No me queda más que desearles que la paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes. Y si Dios lo permite, mañana comenzaremos el libro de Corintios, la primera carta a los Corintios. Pues nada más, eso es todo por ahora. Nos vemos, si Dios lo permite, el día de mañana.